Buenas tardes, nos encontramos con la doctorante Mari Carmen Moreno Sirio, quien nos expondrá hoy el tema nominado El pleroma en la filosofía y teología cristiana como noción soteriológica. Pues sin más, le doy la palabra a la doctorante Mari Carmen. Muchas gracias. Hola, muy buen día. Muchas gracias, doctor, por la invitación y por la oportunidad de presentar esta pequeña reflexión. Ante todo, debo decir que esta cuestión que quiero presentar es de índole antropológica, pero es de mucha ayuda la filosofía y la teología para tratar de transmitir esta idea en la que llevo reflexionando a través de ciertas lecturas que voy haciendo en los dos ámbitos. Justo como es una cuestión antropológica, quisiera iniciar con dos epígrafes que van a marcar, pues, a grandes rasgos esta reflexión. Ambos son de la Sagrada Escritura, del Antiguo como del Nuevo Testamento, y hacen referencia, insisto, a esta cuestión antropológica que quiero resaltar con la noción del pléroma y la parte soteriológica. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Asimismo, Pablo a los Gálatas dice, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someternos a yugos de esclavitud, pues vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Entonces, insisto, estos epígrafes van a ser de ayuda para comprender toda esta reflexión que quiero compartir el día de hoy. Voy a iniciar con una introducción, prolegómeno, planteamiento del problema, para enseguida pasar a la noción del pléroma, que entendemos por pléroma, brevemente una aportación por, por la filosofía y la otra parte por la teología para dar una breve conclusión. Bueno, dentro de la introducción o planteamiento del problema, como he mencionado, pienso que la filosofía sigue siendo imprescindible para abordar este tipo de temas, y la pregunta por ética de la filosofía, que nos es obligatoria, es justamente ¿qué es el hombre? Pienso que no hemos podido responder a ella satisfactoriamente a lo largo de más de 2 siglos. Paradójicamente tenían mucha razón ya en el siglo XX Max Scheler como Martin Heidegger cuando nos decían que entre más conocimientos acerca del hombre, menos podríamos definirlo. También debemos tener presente el mihi quaestio factus sum agustiniano, ¿verdad? Me he vuelto un problema para mí mismo. Para poder pensar algo más sobre lo que sea esta humanidad, este antropos. Es menester decir que no pretendemos brindar una definición de manera absoluta, aunque tengamos que decir alguna. Es que el hombre, considero, no está hecho de una vez y para siempre, sino que sigue haciéndose. No lo podemos acaparar porque a cada instante nos sorprende, ya sea mediante su grandeza o bien con sus vacíos. Rubén Sanabria como Agustín lo definían al hombre, al antropos, como un misterio, indescifrable, enigmático, siempre en incógnita. Y he ahí el puente con la noción de la antropología teológica a imagen y semejanza de su creador, puesto que lo hizo enigmático y misterioso tal cual es Dios. Empero, como no podemos definir sin más lo que pretendemos, ahora es mostrar que la persona tiende al pléroma, a la plenitud, y no puede, por ende, rebajar su condición humana. He aquí este escrito o esta presentación que aporta un poco de reflexión en torno a esto. Y ante estos momentos, reitero, de incertidumbre, desolados, de crisis, de llegar a pensar en la muerte del hombre, proponemos que en el estudio de la antropología filosófica como de la teología, como de la antropología teológica, comprenderemos mejor el sentido y la noción de plenitud como categoría soteriológica. Insisto, porque es una noción que a mi juicio urge saber, comprender y sobre todo vivir. Pero, ¿qué es esto del pléroma? Bueno, no voy a ahondar demasiado en esto, pero sí voy a dar unas aportaciones breves.
Si consultamos la noción de pléroma en el diccionario griego, aquí el doctor es experto en esto, sabrá que pleres y plero en el diccionario griego resulta de significaciones como plenitud, lleno, harto, entero, completo, certeza, satisfecho, saciado, acabado, realización, equiparar para sí, cumplirse, etcétera. Entonces, en lo poco que llevo estudiando de teología y filosofía, he notado que ambas disciplinas, ambas ciencias, la filosofía como la teología, emplea este concepto de pléroma en el hombre, pero obviamente por distintos caminos que no están tan disasociados como pudiéramos pensar. Primero que nada, desde el ámbito de la filosofía, mundanamente considero que el hombre busca su realización, sea consciente o no. Busca su trascendencia. No se contenta siempre con lo que tiene, hace, dice y piensa. Siempre tiende a más. Quiero citar a Aristóteles al inicio de la metafísica porque pienso que sigue teniendo mucha razón. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Todos siempre inquietos buscamos algo más. Y pienso, ¿acaso eso más no será el deseo de plenitud? Pienso que el hombre pugna realización. Entonces, ante lo acontecido en el hombre y los fenómenos que presenciamos, hemos llegado incluso a hablar de la muerte de este. Michel Foucault expone en su obra Las palabras y las cosas, la muerte del hombre, que no es literalmente la extinción física de la especie, sino que se refiere a la desaparición del sujeto autónomo y soberano de la modernidad. Y pongo sujeto autónomo y soberano de la modernidad entre paréntesis. ¿Por qué? Porque no considero que la modernidad haya hecho del sujeto de la antropos eso, un ser autónomo y soberano. Bueno, pero Foucault argumenta que el hombre es una invención histórica reciente de finales del siglo XVIII, destinada a desaparecer cuando cambie la estructura del saber. Pero consideramos que la concepción de un ser humano libre y consciente, racional, no se desmoronó, justo, insisto en esta idea, porque nunca se concretó. Si la muerte implica que los individuos no son dueños de sus decisiones, sino sujetos constituidos y controlados por instituciones, discursos y saberes, entonces no habría muerte, sino considero yo mentira o ilusión. Ahora bien, si relacionamos la muerte del hombre con la muerte de Dios de Nietzsche, tras la caída de los fundamentos religiosos, Foucault vaticina la caída de los fundamentos antropológicos. En eso estamos de acuerdo con Foucault, no así en la muerte. ¿Será que buberianamente el hombre se encuentra eclipsado como lo está Dios? Está ahí, pero a oscuras, requiere de la luz para alumbrar su pensamiento y vida. Pero tengamos cuidado, muchas veces podemos confundir esa luz con lo que pueden ser nuevas formas de comprender al humano, a lo humano. Así lo ha presenciado el denominado poshumanismo y transhumanismo. ¿Se trata de propuestas que transforman o por el contrario que deforman la esencia de lo humano? Habría que preguntarse. ¿Se llegará a alcanzar un ser humano excepcional o se llegará a formas de excepción frente a lo auténticamente humano? ¿Por qué hablar de un mejoramiento del ser humano si no hemos podido definir lo que es? Estas son algunas preguntas que me llevan a reflexionar justo estas nociones de pléroma en el hombre, tanto en la filosofía como en la teología. Y quiero citar un fragmento de hace poco, el 4 de marzo, la Comisión Teológica Internacional sacó este textito del cual voy a hacer la cita, Quo Vadis Humanitas, ¿hacia dónde va su humanidad? Que dice así porque me ayuda a esta reflexión. ¿Hasta qué punto es lícito aumentar las condiciones de vida, mejorar el rendimiento, superar los límites, manteniendo como fin el bien del ser humano? Ya en el ámbito de la mejora humana, emerge de suyo la constatación de que, para ser auténticamente humano, todo deseo de mejorar la condición humana debe mantener un equilibrio entre lo técnicamente posible y lo sensatamente humano. Hasta ahí la cita. En este hay un énfasis por las ideas de progreso, evolución, equiparándolas a pensarlas como el retroceso o declive. Hay que preguntarse si ese sueño de acceder a una fase sobrehumana no desembocará más bien en una condición deshumana.
Ahora bien, hay que reconocer por otro lado que el deseo de ir más allá, de superarse a sí mismo y de superar la condición actual para ser plenamente humanos, expresa una tensión constitutiva de la naturaleza humana. Podemos distinguir, por tanto, entre un significado positivo de la superación, en el que se reconoce la apertura aún más allá de la naturaleza humana, y un significado negativo en el caso de que la idea de superación implique sustituir o suprimir lo humano. De ahí que vayamos al punto crucial que nos interesa, el positivo, naturalmente. La acepción correcta de este ir más allá, propio de lo humano, se encuentra en el transhumanar, expresado por Dante en el primer canto del paraíso, así como en otras formas de experiencia de la divinización, que se entienden como el efecto de la unión íntima con Dios por gracia y no como el producto de técnicas humanas más o menos elaboradas. Solo gracias a este encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad, que hoy pareciese que está de moda esta idea de autorreferencialidad. Bueno, o no sé, tiene más tiempo quizá, pero es muy presente. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. En este nivel de la reflexión será posible medir la profunda distancia que existe entre el sueño de ser como dioses, propio de un cierto transhumanismo o poshumanismo, y el don de la divinización, entendido como participación de la vida divina en la humanidad transfigurada de los hijos de Dios en Cristo. A partir de estas reflexiones se comprende la importancia de poner en el centro la cuestión antropológica, preguntándose no tanto cómo ir más allá de los límites de lo humano, sino más bien qué es lo que hace auténticamente humana nuestra existencia. Y bueno, ya empezando quizá con lo filosófico, pero ya como ustedes acaban de escuchar, más encaminados a la parte teológica, pues continúo con ella. El pleroma en la teología. El máximo referente, pues he dicho, lo vamos a encontrar aquí, porque a nuestro juicio Cristo es la plenitud por excelencia. A este acontecimiento podemos nombrarle deificación, tal cual propone la teología paulina y Javier Zubiri. Por deificación, ¿qué vamos a comprender? Cito, que Dios se da personalmente a sí mismo, y esto es una efusión donante, o sea, Dios es donación. El hombre está convocado al modelo por excelencia sin desvirtuar ni desviarse en falsos destellos. El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo. Y aquí también hay una buena reflexión en esta obra de Zubiri de Naturaleza e Historia de Dios, cuando habla de el eros y del ágape, que tiene que ver justamente, el ágape es esta donación de entrega sincera de sí mismo, a diferencia del eros, que tiene que ver con una cuestión más de autorreferencialidad que hemos citado. Pero bueno, eso sería reflexión para otro momento, pero tiene que ver. En la apertura en la apertura que le constituye como ser humano. Esta apertura, insisto, viene de esta idea de pleroma, de plenitud, pero que se va a dar a partir de la encarnación de Cristo, y esto a partir de la encarnación se puede dar en el hombre la deificación. Entonces, pensar que el pleroma en la filosofía como en la teología puede ser una categoría soteriológica, nos lleva a hacer este tipo de reflexiones, ya para ir pasando a mi conclusión, porque, insisto, el hombre en la filosofía busca trascendencia, busca saber más, busca de alguna manera esta idea agustiniana de problematizarse a sí mismo para lograr eh, de alguna manera ser más, un plus, un magis, la palabra que más se adecue a esta idea. Y ahí vamos a encontrar, insisto, esta noción del pleroma en filosofía.
encaminándola a la teología nos lleva justamente a Cristo. Y quise denominarle teología cristiana porque haciendo este tipo de reflexiones con otras personas decían, bueno, pero Cristo tiene que ver con una religión y no tiene cabida como para todo, etcétera. Pero ahí insistía en que en la escritura Cristo mismo decía que quien no estaba contra él estaba con él. Entonces no es una cuestión de monopolio, no es una cuestión eh, de imperialismo o algo por el estilo, sino una cuestión más bien de modelo de plenitud que tiene cabida a grandes rasgos sin decir que necesitamos ser únicamente cristianos. Bueno, la conclusión a la que llego en esta breve reflexión es que Cristo, insisto, es el pléroma, es la plenitud que pugna, que busca el hombre siempre, es aquella realización que en el hombre va a estar presente de alguna manera a oscuras o dormida, pero a la que tiene que despertar y alumbrar. A su vez, eso le conlleva su propia soteriología, que sería pues su salvación, porque no hay otra manera de expresar que el hombre busca siempre lo mejor para sí. Y con soteriología o salvación no solamente me refiero a una cuestión del final de los tiempos, sino una cuestión muy presente que sería la vida feliz, la vida virtuosa. Que su trascendencia en el hombre consta en la deificación, imitando siempre a Cristo, y aquí me recuerda mucho a Tomás de Kempis con esta obra de la imitación de Cristo, ¿verdad? Bueno, insisto, más ya para la teología cristiana. Es imperante entonces anunciar a manera de recordatorio lo que Pablo nos decía, que es justo con el epígrafe que inició: no dejéis que vuelvan a someternos a yugos de esclavitud, pues vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Es decir, estamos llamados a la plenitud. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctorante Mari Carmen